Hola amigos, un cordial saludo, mi nombre es Diego Fernando Suárez. Bienvenidos a mi canal de Metafísica Tradicional China DFS. Aquí encontrarás videos sobre astrología de los cuatro pilares y la astrología púrpura, las técnicas de viento y agua, el famoso Feng Shui, las técnicas de lectura de manos y de rostro china, las ocho puertas místicas y el libro de los cambios. Paulatinamente iré publicando material didáctico, técnico e informativo sobre estas ancestrales temáticas originarias de la antigua China imperial. No duden en escribirme y expongan sus inquietudes y comentarios. Trataré en la medida de lo posible de responderles y despejar las dudas que tengan. Si les gusta este material, les agradecería que me regalen un like, un me gusta y se suscriban a este canal. Ahora vamos a interpretar las energías del calendario chino. Iniciemos este viaje. Acompáñenme y disfrútenlo. Bien amigos, vamos ahora a hacer una valoración conceptual de los fundamentos básicos de la astrología del emperador o de la estrella púrpura, también conocida como la numerología de la Osa Mayor, cuyas técnicas tienen su foco central, eh, obedece a un marco filosófico del budismo Shan. Si nosotros observamos con atención la parte central superior de este lienzo, vemos que hay un cuadro, el cual se distribuye a su vez en 12 parcelas o 12 compartimientos. Cada uno se configura como un palacio. Nominalmente vienen a denominarse el palacio número 1, que es el del destino, el palacio número 2, que es el de los padres, el palacio número 3, que es el del karma o la felicidad, el palacio número 4, que es el de la propiedad, el número 5, que es el de la profesión, el número 6, el de los amigos, el número 7, que es el de los viajes, el número 8, que es el de la salud, el número 9, que es el de la riqueza, el número 10, que es el de los niños, el número 11, que es el del matrimonio o de la pareja, el número 12, que es el de los hermanos. Y también viene a adosarse un palacio adicional, que es la celda del segundo destino, también conocida como el Palacio del Libre Albedrío. A su vez, dentro de esa secuencia de parcelas vamos a encontrar que ahí se van a distribuir una serie de estrellas o energías, las cuales se vienen a catalogar como unas estrellas mayores, hay otras estrellas que son menores. Dentro de toda esta familia, ellas a su vez se van a distribuir como un subconjunto de estrellas catalizadoras, las cuales son móviles. Hay otras estrellas que son intelectuales, hay otras estrellas que son auspiciosas y hay otras que son oscuras, como también hay algunas que son de carácter ambiguo. Para nosotros darnos una idea del punto de origen de esta astrología, debemos remontarnos hace 10 siglos atrás. Estamos hablando 1000 años en retroceso, hacia la época de la dinastía Song temprana, época en la cual la China imperial alcanza su época de oro, su mayor esplendor. Eh, en la ciudad de Kaifeng, su capital, es donde se viene para esa misma época es que se viene a fundar la Universidad de Henan. Y no solamente con esta alma mater, sino que también con la ayuda política de los emperadores de la época, es que la literatura, las artes, la caligrafía, la navegación, la cartografía, la imprenta y en general todas las ciencias alcanzan su cúspide, su mayor
sus mayores adelantos, sus mayores logros, pero al mismo tiempo tanto la astrología de los cuatro pilares como esta que estamos viendo acá, la astrología del emperador, ellas también vienen a ser impulsadas por los grandes maestros que las crearon. Todo su marco formal, todo el marco teórico que conocemos hoy tienen su punto de origen, vuelvo y le reitero, de esta época, de la dinastía Song. Eh, el maestro Chen Tuan, que lo estamos viendo acá en la parte inferior izquierda de este gráfico, fue el fundador, fue el constructor de todo el marco conceptual de la astrología del emperador, y podría decirse, y sin temor a equivocarme, que esta astrología es la más precisa del mundo. Eh, Valga decir también que para esta época que estamos mencionando, China no solamente tuvo en su capital Kaifeng la ciudad más grande del mundo hace 10 siglos atrás, sino que al mismo tiempo ellos fueron mucho más adelantados en ese tiempo que el imperio bizantino, que el imperio griego o que el imperio persa. Estamos hablando de palabras mayores. Pues bien, en esa misma época es que nace la Escuela del Norte, la cual utiliza unas interconexiones causa-efecto de 18 estrellas que vienen a impactar sobre los 12 palacios para inferir los eventos que se van a pronosticar. Y ellos hacen énfasis en la técnica de las moscas voladoras, las cuales las vamos a ver un poquito más adelante en este mismo video. Y valga resaltar también que durante la caída o después de la caída de la dinastía Qing, el público chino vino a descubrir los textos originales de esta escuela en el Palacio Imperial de la ciudad prohibida de la capital de la actual República Popular China, Beijing. Y en el caso de la Escuela del Sur, pues debemos mencionar que ellos aplican las características y las combinaciones palaciales de estas estrellas, y ellos básicamente utilizan o se enmarcan dentro de una técnica que se conoce como evento impresión a expensas del uso de 108 estrellas. Eh, y hoy en día, al tiempo actual, los maestros más calificados del mundo se encuentran en la cosmopolita ciudad de Hong Kong y también en la isla de Taiwán, en China, Taipei. Para nosotros entender las bases conceptuales de la astrología de los cuatro pilares, debemos tener en claro que existen la configuración de 8 caracteres a expensas de 4 verticales. Estamos hablando acá señalando la hora de nacimiento, las energías del día de nacimiento, cubre las energías del mes en que nacemos y el año de nacimiento de la persona, y asimismo ellas se subdividen en unos tallos celestes que son unas energías dinámicas y muy activas. Y también tenemos unas ramas terrestres que son energías pasivas que obedecen las órdenes de las energías celestes, y dentro de estas mismas hay unos tallos ocultos, hay un conglomerado de energías Nayin, hay unas temporadas, aplican también unos heraldos o fases de energía, y en algunas ocasiones se suelen aplicar unas estrellas compuestas dependiendo de la profundidad con la que queramos trabajar. Para nosotros remontarnos al origen histórico
de la astrología de los cuatro pilares, en primera instancia debemos trasladarnos al el momento en que se escribe el libro del gran significado de los cinco elementos, que lo estoy señalando acá con el cursor, escrito por el maestro Xiaoji. Él fue el astrólogo personal del emperador Wu Di en el siglo VI después de Cristo, en la capital de la época, la ciudad de Chang'an. Estamos hablando, remontándonos a la época de la dinastía Sui del Sur. Valga decir que en esa época se reunificaron los territorios de la dinastía Han, a excepción de los de la cuenca del Tarim. Un poquito más adelante, hace 1300 años, debemos señalar aquí al maestro Li Suchong, que le aparece aquí en el centro del gráfico, en el centro inferior del gráfico. Él escribió el libro El Destino, que es la primera contribución sistemática. Ofreció las primeras definiciones metódicas de la astrología de los cuatro pilares durante la dinastía Tang. Y un poco más adelante, 300 años después, ya para inicio de la dinastía Song, aparece el maestro más emblemático de la astrología de los cuatro pilares, que lo estoy señalando aquí, el maestro Su Ziping. Él realmente es el constructor, el destinatario de los pronósticos funcional de la astrología de los cuatro pilares. Todas las odas y los poemas que él escribió en su momento son hoy por hoy los clásicos de la astrología Baxi. Además, sus bases teóricas forman toda la estructura de la escuela académica que surgió, como les mencionaba, durante la dinastía Song temprana. Se sabe que el maestro Su Ziping fue un monje taoísta ermitaño que vivió en el Monte Hua, según los registros históricos que conocemos de él. En este video nosotros vamos a hacer un análisis astrológico de Bernard Arnault, el presidente y director general del grupo empresarial de artículos de lujo LVMH, que de acuerdo a la revista Forbes para este año, él se encuentra ubicado en el primer lugar dentro del ranking mundial de fortunas, con un patrimonio estimado en 192.000 millones de dólares. A expensas de su fecha de nacimiento, marzo 5 de 1949 a las 5 de la tarde, tomando como punto de referencia que él nació en la ciudad de Roubaix, en Francia, vamos a configurar la lectura de la carta natal de tanto de los cuatro pilares como también vista desde el ángulo de la astrología del emperador. Entonces vamos a fusionar estas dos técnicas astrológicas de la milenaria cultura china. No voy a hacer aquí una exposición profunda sobre la vida de este emprendedor, porque pues primero porque él es muy conocido, y adicionalmente cualquier detalle ustedes lo pueden observar o lo pueden valorar o analizar en la biografía de Wikipedia o en cualquier otro buscador en internet. Muy bien, amigos, a continuación vamos a hacer una valoración de las tres energías primordiales y predominantes de la carta natal de los cuatro pilares de Bernard Arnault. Por un lado vamos a observar y a detallar aquí en el margen inferior izquierdo del gráfico la estrella infantil. Asimismo vamos a tener en cuenta la energía secundaria, que es la orden del mes, que juega un rol importante en
como punto de referencia del elemento maestro del día. Y también vamos a calificar el agente útil que aparece en la margen inferior derecha de este gráfico. En primera instancia, nosotros sabemos, tomando como punto de referencia la biografía de Bernardo, que su hija mayor, Delfine, que se desempeña desde el año 2004 hasta la fecha actual como la administradora del grupo LVMH. Pues bien, ella realmente aparece registrada aquí en el Heraldo 11 Matrix TAI, que nos indica que Bernardo tenía predestinado que su hija mayor iba a ser una mujer, iba a ser la primogénita. Del mismo modo, dentro de la rama terrestre del mes que estamos, del pilar de la hora que estamos sombreando, aquí en esta misma zona del gráfico, nosotros vemos que este gallo, que se desempeña como un oficial directo, a expensas de la energía metal yin, determina que esta persona está predestinada a tener varios hijos, como evidentemente lo sabemos, tuvo 5 hijos. Si hipotéticamente él hubiese nacido en una hora diferente para esta fecha, supongamos que en lugar de gallo aquí hubiese aparecido una serpiente, para ese elemento maestro, el juego yang del ki dominante de la serpiente determinaría que este tallo oculto se convertiría en forma automática en un factor nutrición, y eso haría que esta persona, así su hija mayor fuera mujer, de todas maneras hubiese tenido pocos hijos. Estos puntos que estoy haciendo o referenciando son tomados de una canción que se llama Nacimiento Bañera, y que corresponden a una traducción del libro Si Pin Shen Quan, que es el libro clásico de la dinastía Qing, y que su marco teórico es tomado hoy en día como punto de referencia dentro del estudio de la astrología de los 4 pilares. Bien, en segunda instancia vamos a tener en cuenta que dentro del elemento maestro de la carta natal de Bernardo, él posee una madera yang, esa es la energía propia de este personaje, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que para la fecha 5 de marzo, dentro del Yuelin, dentro de la orden del mes, había una energía predominante para ese momento y se llama agua de lluvia, que también provee una madera yang a la carta natal. En forma, digamos que se le acopla en la parte superior de la carta natal, y esta se convierte automáticamente en un paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la madera yang del elemento maestro se va a, digamos, como si fuera a juntarse con la madera yang que le provee la orden del mes. Esto hace que las dos energías, al ser iguales, se conviertan en un paralelo. Dicho paralelo viene a representar un Lu. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona va a tener socios eficientes, personas que lo van a asesorar, que lo van a guiar,
que van a ser personas de toda su confianza para sus proyectos de emprendimiento, para sus negocios, y al mismo tiempo Lu también le va a dar el potencial del dinero. Adicionalmente, la energía principal de la carta natal es el agente útil, que lo estoy señalando aquí, sombreando y señalándolo con el mouse. Aparece en el margen inferior derecho de la carta natal. ¿Cómo lo determinamos? Para poder hacer un cálculo del agente útil, nosotros primero vamos a tener en cuenta que el pilar del mes es el núcleo de la carta. Por lo tanto, las sucursales, o sea, las energías que aparecen dentro de los tallos ocultos adjuntas o anexas a este pilar, ellas las vamos a sumar de forma tal que, así como los estoy sombreando en este momento, es como nosotros vamos a decantar cuál es la estructura de la carta. Todos los tallos ocultos que aparecen acá, yo los dejé con unos colores, los dejé marcados con unos colores de un modo tal que la tierra aparece con un color amarillo ocre, los fuegos son rojos, la madera de color verde, el agua de color azul celeste y el metal de color gris. Por superioridad numérica nos damos cuenta que en cada uno de los pilares aparece una tierra. En ese orden de ideas, esta carta es una estructura de tierra, es un marco terrestre. ¿Por qué? Porque aparecen tres elementos tierras dentro de la misma. No obstante, para poder nosotros determinar el agente útil, debemos antes que nada observar las polaridades y cuál es la que conserva la mayor cantidad. Como siempre aparecen tres energías, pues obviamente no va a haber un empate técnico, siempre va a haber una energía que predomine sobre la otra. Así las cosas, vamos a tener un pilar yin acá en la capa residual del día, otro tierra yin en el ki dominante del año y tan solo un tierra yang en la tumba del mes. Como tenemos dos tierra yin y solo un tierra yang, naturalmente que la tierra yin va a ganar por superioridad numérica, de modo tal que esta tierra yin va a ser el agente útil, va a ser una riqueza directa. Aquí vamos a decir que este agente útil corresponde a una riqueza directa, y como el Lu que acompaña la energía secundaria del orden del mes también aporta dinero, esto denota que esta persona nació o está predestinada para enriquecerse, para ganar mucho dinero. Va a ser una persona rica y que tiene todo el potencial y las facilidades para poder capitalizar. De modo que no debe sorprendernos que este personaje esté entre una de las personas más ricas del mundo en este momento. Su carta natal realmente está configurada para que sea así. Alguien se preguntará, bueno, y en una carta normal de una persona, de un ciudadano de a pie, ¿qué se puede hacer? No todo mundo nace con una carta limpia como estos. De hecho, la mayor parte de las cartas natales son sucias, o sea, son cartas natales que tienen más karmas que dharmas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que apelar a una estrella ministro. Pero si la carta natal no tiene la estrella ministro, porque obviamente no carece de ese potencial, nosotros tenemos que buscarla a través del horizonte del tiempo cuando calculamos fechas a posterioridad. En ese caso, nosotros tenemos que buscarla
en los decanatos. El decanato que es, aquí lo estoy señalando, estoy sombreando este decanato. Los decanatos realmente son como unos, son bucles de energía que cada 10 años van matizando la carta natal a través de toda la existencia de la persona. Digamos, vamos a mirar aquí todos los decanatos de esta persona. En ese sentido, la vertical derecha que estoy sombreando aquí sobre el margen derecho de este gráfico, este es el decanato de la niñez, de la época de la infancia de Bernard Arnault. Y actualmente, aquí van marcando todos estos bucles de energía, van cambiando a través del tiempo. Y por ejemplo, para la fecha actual, este es el decanato que está cobijando a Bernard Arnault en este momento, que va desde el año 2010, desde febrero del año 2019 hasta finalizando enero del año 2029, cuando ya va a entrar otro decanato diferente. De modo tal que siempre que vamos a hacer ese tipo de cálculos de determinar la estrella ministro no es otra cosa que una energía que es la que va a salvar la carta, es aquellos revulsivos que permiten que se pueda mejorar el destino de la persona. También en el Signian, que lo estoy señalando acá, es el año chino vigente, digamos en este caso, el año actual es Búfalo de Metal Yin, ese también va a marcar y se va a solapar, se va a sumar al decanato y a la carta natal. Y del mismo modo, las energías del mes, la energía del día, la energía de la hora, dentro del calendario chino, todas esas energías van sumando, porque esto realmente opera como a la usanza de la geometría de fractales, es como un cono donde van sumando las energías. Naturalmente que la carta natal es la que más pesa, es la que tiene las energías más fuertes y que son las que realmente marcan el común denominador de una persona en particular. Otro punto que yo sí quisiera clarificar es que dentro de la escuela contemporánea de los cuatro pilares se menciona que la temporada es la que marca la energía principal de la carta natal. Para esta persona, Bernardo, él nació en la temporada de primavera. Realmente, dentro de lo que yo he podido estudiar de la astrología china, yo me sigo más con las escuelas clásicas, que son las, digamos, las escuelas más antiguas, que fueron las que realmente, digamos, enmarcaron o crearon los fundamentos de la astrología de los cuatro pilares desde hace siglos. Que esto es una astrología milenaria, es una astrología ancestral dentro de la metafísica tradicional china. Y dentro de esas escuelas clásicas realmente, y ellos no están equivocados si saben por qué lo hicieron, por qué crearon este marco teórico, realmente la energía, el agente útil, es la que marca la tendencia principal de la carta y no la temporada. La temporada solamente se tiene en cuenta cuando uno va a hacer cálculos estratégicos, cálculos tácticos sobre fechas puntuales que nosotros vamos a analizar a través del tiempo. Ahí sí la temporada aplica para los decanatos, la temporada aplica para los años chinos, ahí sí cobra un valor relevante, y también para las fechas en las cuales nosotros estamos tratando de buscar, digamos, determinar fechas buenas o fechas malas, que también a veces es buena tenerlas en cuenta, porque podemos evitarnos accidentes o calamidades, podemos tomar precauciones en ese tipo de fechas cuando son fechas adversas o fechas con energías negativas que también se presentan. Realmente nuestra vida es como un biorritmo, ¿no? O sea, tenemos tiempos en que tenemos temporadas muy buenas, pero también temporadas complicadas.
A tener en cuenta, dentro de los 4 pilares también nosotros podríamos en un momento dado calcular las estrellas compuestas. De hecho, aquí vamos a mirar la estrella de la muerte en este video. Y también las interacciones palateales. En ese caso surgen un sinnúmero de conceptos como los choques de persecución, como los fungin, como los fangin, como las combinaciones estacionales, como las reuniones, como las autopenalizaciones, como los cielos en vacío. Este tipo de energías en videos posteriores en algún momento las tendremos en cuenta siempre y cuando marquen digamos una tendencia prevalente dentro de una carta natal, las tendremos en cuenta. No obstante, yo quiero aclarar que cuando yo quiero hacer análisis detallados de una carta natal, sí es mucho más recomendable mirar la carta natal de la estrella púrpura, de la astrología del emperador, porque esta realmente es una astrología mucho más elaborada, mucho más detallada, en el cual podemos hacer predicciones mucho más exactas y mucho más precisas. Y la astrología de los 4 pilares es mucho más eficiente cuando nosotros vamos a calcular fechas puntuales. De modo tal que a continuación vamos a evaluar la carta natal del emperador de Bernard Arnault. Nosotros a expensas de la astrología del emperador vamos a hacer una lectura sobre el Palacio de la Riqueza de Bernard Arnault. Este es un ejemplo que lo vamos a tomar como punto de referencia para cualquier otro palacio, es decir, la técnica que vamos a aplicar acá, que se conoce como los 3 partidos 4 positivos, aplica para cualquier otro palacio. Quiere esto decir que si nosotros vamos a hacer una lectura sobre el palacio de los hijos, o el palacio del matrimonio, o el palacio de los padres, o el palacio del karma, o el palacio de la propiedad, o el palacio de la profesión, o de los amigos, o de los viajes, o de la salud, cualquier palacio que nosotros tomemos como punto de referencia, la técnica es la misma. Hay que obviamente hacer el desplazamiento hacia cada celda para hacer una por una, la lectura se hace en forma individual. Y siempre en la técnica de los 3 partidos 4 positivos, nosotros siempre vamos a tomar las energías residentes, como en este caso que estoy señalando aquí, de la celda matriz, de la riqueza, perdón, la comparamos también con las energías que se encuentran en el trígono por derecha, en el palacio de la profesión, en la oposición, es decir, en el palacio espejo, en el que se encuentra al frente, que es el palacio del karma para este ejemplo, y en el trígono por izquierda, es decir, en el palacio del destino. Siempre se hace un barrido sobre cada uno de esas cortes para poder consolidar el diagnóstico sobre la celda con la cual estamos trabajando. Para el caso en cuestión, vemos que en el Palacio de la Riqueza de Bernard Arnault encontramos la estrella 3 Sol, incluida allí con un brillo de 5, con un rating de 5. Esto nos indica que él es una persona que así como gana dinero, también lo gasta. La estrella 39, que es la estrella prestigio, nos indica que él tiene personas útiles que lo acompañan en el camino de su emprendimiento, de su trabajo. Pero al mismo tiempo esta estrella es un indicador
de una pluma. Esto quiere decir que él tiene gran facilidad para escribir sobre temas financieros, sobre temas económicos, sea que lo haga o no lo haga. No tengo idea si lo hace o no en su vida real, pero la capacidad está ahí, pues intacta, es el potencial que él tiene para hacerlo. Asimismo encontramos el Heraldo 89 de la nutrición. Este es un heraldo que ilumina, es una energía que le ilumina el palacio, le da mucho poder. Y asimismo encontramos el Shengon, que es el segundo destino. La energía del libre albedrío nos indica que él se interesa mucho por el dinero. En el trígono por derecha, que lo estoy sombreando aquí, en la parte superior derecha del gráfico, nosotros encontramos la estrella 17 interferencia. Esta nos indica que él es una persona que cuando tiene obstáculos financieros sufre estragos emocionales y lo afectan bastante. En este poste encontramos, o sea, en el rincón de la carta, encontramos la estrella 27 caballo lunar. Esta es una estrella que ahí apunta a que se genera una actividad frenética, es muy estresante su trabajo. Al mismo tiempo vemos la estrella 40 medalla, que nos indica que él tiene consejeros, sus asesores lo guían por el camino correcto. La estrella 55 alegría promete que va a encontrar siempre grandes e importantes contactos dentro de su trabajo. En el trígono por izquierda, en el Palacio del Destino, encontramos como estrella principal la energía 10 puerta gigante. Esto nos indica que él tiene una gran capacidad de persuasión, es un gran orador. Cuando se dirige a un auditorio es muy convincente en su forma de expresar sus ideas. Y asimismo, en el palacio opuesto, en el palacio del karma, el palacio espejo, que aquí se conoce también como el arco. Bueno, aquí nosotros encontramos, me parece que es como el palacio más interesante que tiene en la casa matriz de la riqueza. Encontramos la estrella 36 tesorera. Esta es una estrella que promete mucho dinero. Pero adicionalmente encontramos una estructura que la estoy marcando aquí, que se conoce como una autobioquímica en ímpetu dentro del marco teórico de esta astrología. Esta nos indica que él a expensas de la interrelación que se da entre la estrella 12 erudita, siendo influenciada por el catalizador de éxito, nos da una doble lectura. Por un lado nos dice que cuando él no empezó de cero, cuando él inicia su camino en sus objetivos de convertirse en emprendedor, recibió un gran apoyo de parte de su padre, un apoyo financiero, un apoyo que le permitió tener una base de arranque, y al mismo tiempo también nos indica un éxito desde el punto de vista académico que lo proyectó hacia la fama. Creo que es la energía más potente que tiene esta carta natal, que es bastante interesante, sobre todo pues teniendo en cuenta que él en este momento es la persona que tiene la fortuna más grande del mundo. La configuración de su carta está para que sea un gran triunfador como realmente lo es. Quisiera tocar algunos puntos someramente
algunos puntos complementarios. Por ejemplo, en la regla Shengon nosotros encontramos, aquí la estoy sombreando y la estoy marcando con el mouse. Encontramos la estrella 11 espejo. Esta estrella nos indica que él es muy perfeccionista, le gusta mucho afinar los detalles de su trabajo, de las cosas que hace. Y adicionalmente apoya y respalda a sus empleados. Otro punto a tener en cuenta también es que el Palacio de la Propiedad, que lo estoy señalando acá, que se encuentra entre el Palacio de la Profesión y el Palacio del Karma, este se encuentra emplazado en una zona que se conoce como las Cuatro Tierras, donde la energía es muy estática. Esto le favorece a él bastante porque su patrimonio, su capital es muy firme, muy sólido, tiene una gran fortaleza. Y esto también le facilita poder escalar en el camino en el camino financiero. Pero como contraparte, nosotros encontramos que aquí en el Palacio de la Pareja hay una energía que la tengo aquí marcada en color rojo, que es la estrella 2 consejero principal. Cuando esa estrella se emplaza y nos indica que su matrimonio, su relación de pareja sí es inestable, al menos desde un punto de vista emocional, esa parte sí es débil y le cuesta mucho, digamos, tener un hogar donde él se sienta cómodo, no lo favorece esa energía, realmente ahí no lo favorece. Por otro lado, vamos a mirar unos detalles que encontramos en el Palacio del Destino. Quisiera aclarar también que este Palacio del Destino y el que se encuentra en Sextil, el Palacio del Karma, estos dos palacios forman un bucle de forma tal que nosotros podemos hacer la lectura tanto del consciente como el subconsciente de esta persona. Y estos palacios realmente están bastante visiblemente vinculantes, o son visiblemente vinculantes con las vías anteriores, con las vías pasadas, forman como un cordón umbilical y son muy sensibles a la hora de uno hacer una valoración de cualquier candidato, de cualquier persona que estemos intentando descifrar. Valga aclarar que este dragón que se encuentra emplazado en el Palacio del Destino, ahí forma lo que se conoce como una red del cielo. Esto quiere decir que es una energía inmóvil que le da una apariencia a él serena. Él es una persona, él es muy tranquilo, muy refinado, muy cortés, amistoso, es una persona muy educada. Maneja los asuntos con discreción, es muy equilibrado, es una persona imparcial. Él es el típico intermediario, o sea, aquella persona que intercede a favor de terceros. A veces crea problemas y las personas que se encuentran a su alrededor a veces les cuesta trabajo, digamos, descifrar su personalidad. Como puntos más importantes de esa red del cielo que estamos mencionando. No voy a hacer una lectura para no extender tanto el video sobre los demás palacios, pero la técnica que les estoy mencionando o que acabo de exponer aplica, como les acabo de mencionar, aplica para cualquier otro palacio.
Bien, a continuación vamos a hacer un análisis de sinastría, que no es otra cosa que valorar y calcular lo que es una relación de pareja, una relación de matrimonio. En este caso, pues el estudio que estamos haciendo es el de Bernard No. Tenemos aquí la ventaja que, pues, digamos que en el primer matrimonio él se divorció, en el segundo matrimonio, pues, lo ha mantenido estable. Entonces, podemos hacer esas comparaciones y poder debatir, de poder realmente diagnosticar qué pasó en una relación fallida y en la segunda que es la que se mantiene estable hasta hoy en día. Y del mismo modo también vamos a hacer una valoración de lo que es la media naranja, o sea, una relación ideal, cuál hubiese sido la relación más promisoria para él. Naturalmente que es una persona que no maneja este tipo de técnicas, pero sí la vamos a hacer desde un punto de vista didáctico para tener claridad de cuáles son los parámetros y las variables que se manejan a la hora de hacer ese tipo de valoraciones. A tener en cuenta, vamos a hacer este estudio de sinastría con dos astrologías en forma simultánea. Las partes superior, la fila superior, acá y acá, estas filas superiores corresponden a los parámetros de la astrología púrpura, de la astrología de la estrella del emperador. Y asimismo, las filas inferiores, esta que estoy señalando acá y esta otra, corresponden a los análisis desde un punto de vista de la astrología de los cuatro pilares. Ambas son válidas, ambas son precisas y las vamos a combinar para hacer un estudio mucho más preciso de algo tan sensible como es una relación matrimonial. Bien, en primera instancia, su primer matrimonio fue con Ana de Babrin. Con ella, Bernardo se casó el 7 de abril de 1973. Y ellos terminaron divorciándose. ¿Qué ocurrió ahí? Nosotros si vamos a mirar acá, estoy señalando y sombreando los palacios que estamos en análisis, bajo la lupa del análisis. La estrella principal del Palacio del Destino de él es una 10 puerta gigante que es de característica agua yin. Por su parte, en el caso de Ana de Babrin, la estrella principal del Palacio del Destino de ella es 8 luna, con un índice de brillo de 1. Ambas son característica agua yin. Del mismo modo, el elemento maestro de Bernardo es madera yang y el de Ana de Babrin también es madera yang. En este caso, por partida doble, se están generando paralelos. ¿Qué pasa con los paralelos? Energías iguales. Esos son siempre energías que son equivalentes. ¿Qué ocurre cuando se presentan ese tipo de estructuras, ese tipo de energías en una relación de pareja? Estas relaciones tienden a ser monótonas, tienden a ser, carecen de brillo, les falta chispa. Diría yo que son relaciones aburridas para una pareja. En una relación siempre se necesita ese condimento, esa chispa que le dé vida.
Los paralelos realmente son buenos cuando se van a hacer asociaciones, cuando se van a hacer amistades. Para ese tipo para cobijar ese tipo de interacciones, sí son recomendables, pero para una relación de pareja, para una relación de matrimonio, la verdad no podríamos decir que tengan buenos augurios, porque sencillamente se convierten más amigos que en amantes. Realmente sucede eso. Quizás el único punto, pero no alcanza a salvar la relación, es que en el caso en el Palacio del Karma o la Felicidad de Bernard Arnault, aparece la estrella 12 erudita. Esta estrella, que por sí tiene una característica tierra yang, sí se acopla con, con esta estrella 10 puertas gigante, porque son aguayín. Aquí sí hay una empatía. No obstante, estamos hablando solamente de una celda. No estamos, eh, es decir, no alcanza el porcentaje de empatía, no alcanza a ser lo suficientemente sólido como para que la relación se sostenga. Lo más preocupante acá es que la rama terrestre que estoy señalando aquí, Bernardo, que es un búfalo, esta rama terrestre es un almacén en referencia o con relación a la rama terrestre anual de Ana de Baurin. Es un tigre. En este caso decimos que es una caballeriza. Estas relaciones aquí, realmente los polos quedan invertidos, el polo yin y yang quedan al revés, de modo que no es una relación recomendable, es una relación que no promete mantenerse en el horizonte del tiempo. Y realmente, pues, diría yo que vino a conllevar a que la relación por sí misma colapsara. Adicionalmente hay que tener en cuenta que en el Palacio de la Pareja, dentro de la carta natal de la estrella púrpura de Bernardo, resulta que ahí aparece la estrella 2 consejero principal como la energía predominante dentro del Palacio de la Pareja de él. Y eso hace que esta es una estrella que aporta unas energías, diría yo, inestables. Eh, Realmente sus relaciones de matrimonio no son las más equilibradas que uno quisiera esperar de una persona. De modo que es muy probable, tiene más probabilidades de que una relación termine en un divorcio a que se la pueda mantener. Eh, Hay un punto que quiero aclarar respecto al tema de las estrellas, y es que aquí no estamos hablando de las estrellas del cielo. Los chinos antiguos, los filósofos que construyeron este tipo de astrología, realmente utilizaron puntos matemáticos de energía. Aquí estamos hablando, todo lo que estamos hablando es en parámetros de energía del tiempo. Entonces, pues valga hacer la claridad, porque no tiene que ver con las estrellas que habitualmente nosotros de pronto podemos encontrar en la astronomía, o no tiene nada que ver con eso. Bien, en el caso de la relación de Bernardo con Elena Mercier, su segundo matrimonio se plasmó, ellos se casaron el 23 de septiembre de 1991. ¿Qué podemos encontrar de esa relación entre ellos, entre estos dos personajes? Elena Mercier tiene en el Palacio del Destino la estrella
5 alegría, con un índice de brillo de 1. Es una guayana. Digamos que es un paralelo también con relación a su pareja, la 10 puerta gigante, pero al menos tiene la ventaja de que aquí las polaridades están en el yin y el yang están opuestos, ¿sí? Las energías están en oposición y eso favorece un poquito. Aquí valga la pena aclarar, y estoy resaltando aquí en esta parte, la estrella 5 alegría está siendo influenciada por un catalizador de nube G. Eso hace que ella sea una persona, digamos, un poco terca, se aferra a sus ideas. Ella es una mujer que tiende a ser como un poco psicorrígida. Y eso pues digamos que siempre no deja de ser complicado a la hora de entablar una relación matrimonial. Por otro lado, entre los elementos maestros, entre este madera yang de él y el agua yin de ella, el elemento maestro de Elena Mercier, encontramos que ella es un recurso directo para él, mirando las interacciones entre estas dos energías. Digamos que esto es mucho más promisorio, ya le da como más estabilidad. No es la relación perfecta tampoco, pero al menos ya hay mucho más equilibrio y le da un poquito más de calidad a la relación de ellos dos. En el Palacio del Karma, en el Palacio de la Felicidad de ella, nosotros vemos, aquí lo estoy señalando, está la estrella 8 Luna, con un catalizador de éxito y con un índice de brillo de 1. En este caso, si lo vamos a comparar con la estrella que tiene la estrella 12 erudita, pues digamos que son energías que son relativamente estables, digamos, le dan cierta capacidad de empatía entre los dos. Digamos que no es nada del otro mundo, pero no son, en sí no son interacciones malas. En el caso, creo que es la parte más llamativa del tema que estamos analizando. La rama terrestre anual de Ana de Elena Mercier es rata y la rama terrestre anual de él es búfalo. En ese caso, esta relación de los dos entre un búfalo que es un almacén, que pertenece a los almacenes, y ella que pertenece a un signo cardenal, digamos que promete mucho más porque ella lo admira, mmm, se siente orgullosa de él y es su principal promotora, le abre camino al andar y digamos que esa es como la parte más interesante de la relación de pareja entre ellos dos. En ese orden de ideas, pues es claramente superiores las energías de ella, de Elena Mercier, con respecto a él, y eso ha favorecido que hasta hoy día de hoy esa relación se haya mantenido, cosa que no sucedió con el primer matrimonio fallido con Ana de Babrin. Vamos a mirar ahora, si quisiera tomar este tema con un pinzas porque es bien interesante a la hora de calificar una relación. No diría que perfecta, porque las relaciones perfectas diría yo que no existen, pero sí hay las relaciones ideales, que son casi perfectas si las hay. En este caso, hablaríamos nosotros de la media naranja. Estas variables que estamos viendo acá, que estoy señalando aquí, que estoy sombreando con el mouse, son realmente las energías apropiadas que Bernard no hubiese podido
si el destino se le hubiera permitido y obviamente pues tener los conocimientos, si la persona no los tiene, pues no tendría que esperar solamente que la suerte le ayude, ¿no? Pero estas son las energías ideales para este caballero, digamos, para este ilustre caballero. Veamos por qué. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que en el palacio del destino y del karma de la estrella púrpura y al sí mismo el elemento maestro de la mujer, lo ideal es que sean esas tres cortes pertenezcan a una riqueza directa con relación a estas tres celdas, que todas las tres estén configuradas como riquezas directas para él. Y del mismo modo que entre la rama terrestre de él y la rama terrestre anual de ella, existe lo que se conoce como las tres unidades Ángel. Es decir, que los animales que estén aquí tenemos el búfalo, en este vemos la serpiente y también tenemos el gallo. Esos tres animales pertenecen a lo que se conoce como las reuniones del oeste. También se conoce con el nombre de la combinación de estructura de metal. Esos nombres, o este último nombre, este último concepto, emana del hecho de que los tallos profundos de estos tres animales son de metal, por eso reciben ese nombre. En ese orden de ideas, estos trígonos que se presentan acá son, digamos, el punto de partida para que haya una empatía. Pero adicionalmente, para esta estrella, 10 puertas gigante, que estoy señalando acá de Bernardo, con su energía ideal es que la mujer tenga la estrella 3 Sol en el palacio del destino de ella. Y asimismo, como Bernardo tiene la estrella 12 erudita en el palacio de la felicidad, lo ideal es que en el palacio también de la felicidad, el palacio del karma de ella, aparezcan al menos una de las tres, no tiene que ser las tres, una de las tres es válida, bien sea que la estoy señalando aquí, la estrella 8 luna, o que aparezca la estrella 10 puerta gigante, o la estrella 24 asistente derecho. Porque estas son riquezas directas en relación a la estrella 12 erudita. Y del mismo modo, para el caso del elemento maestro de él, que es madera ya, se necesita que la mujer tenga una estructura de riqueza, y en ese caso que sea una tierra yin, su elemento maestro, el elemento maestro de la mujer. Al menos con que se hicieran, digamos, es muy difícil, digamos, que se encuentren todos los elementos en la persona que se anda buscando, digamos, el hombre anda buscando a la mujer, o viceversa, que se den todas las energías adecuadas. Es difícil, pero tampoco imposible, pero al menos como punto, como mínimo, se deben, digamos, cumplir que tres de estos palacios, al menos tres de los cuatro, cumplan con estos roles, para que realmente sea una relación feliz, sea una relación que tanto el uno como el otro se sientan a gusto, se sientan realizados, y que su corazón se sienta realmente colmado con su contraparte. Básicamente este es un esbozo general del tema de las sinastrías, que es una técnica bien interesante a tener en cuenta.
Vamos a continuación a ver un capítulo que está relacionado con los fracasos financieros. Para el año 2001, durante el mes de abril de ese año, Bernardo hizo unas inversiones estimadas en 500 millones de dólares en empresas de Internet de Europa y de los Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, el índice Nasdaq cayó en picada. Y estos dos factores se confabularon para que él tuviera una debacle financiera bastante importante. Prácticamente todo este dinero se perdió. Si quisiera hacer un análisis de la parte energética, astrológica, eh, porque es que este es un tema muy interesante a la hora de las personas tener en cuenta cuándo no se debe invertir dinero. En primera instancia vamos a mirar el decanato de la estrella del emperador de Bernardo para esa época. Aquí lo estamos señalando con el ratón. Estaba transitando entre el periodo 1992 al año 2001. Eh, Hay que tener en cuenta una regla que casi siempre es efectiva a la hora de evaluar los decanatos. Cuando nosotros tenemos un decanato bueno en el periodo de los 10 años, casi por lo regular el último año bueno es el más bueno dentro de ese decanato, pero al mismo tiempo cuando un decanato es complicado, por lo regular el último año malo es el más malo dentro de todo ese decanato. Y el caso aplica porque aquí sucedió en el último año, o sea, el año 2001. El desastre financiero que tuvo Bernardo fue en ese año. Si nosotros miramos las energías residentes de las celdas alternas o paralelas, nosotros no encontramos aparentemente nada extraño. Nosotros vemos aquí, estoy señalando el Palacio de la Profesión, está más o menos bien. El Palacio del Karma, con una iluminación y una energía interesante, un catalizador interesante ahí, todo normal. Si analizamos aquí el Palacio del Destino también, más o menos se ve que está en unas condiciones ideales. No obstante, si nos acercamos y miramos más en detalle, este palacio, que es la sucursal por izquierda del Palacio de la Riqueza, que lo estoy señalando acá, tiene unas energías que están enviando y que nos está diciendo que puede haber y va a haber un peligro inminente. Va a cruzar por una fase peligrosa. Aquí encontramos y estamos señalando, sombreando la estrella 37 cuchillo de oveja. Estamos señalando aquí la estrella 22 de la turbulencia, la estrella 53 del vacío celestial y la más peligrosa es la que está con la banda negra, que es esta, la estrella 6, flor de durazno. Está siendo oscurecida por el catalizador de nubes, que es la más peligrosa. Los catalizadores, como vuelan de un lado a otro, hacen mucho daño. Y ella está enviándole una información a la estrella 17 interferencia, que también es mala. Le está diciendo, ojo, va a haber un peligro. De hecho, en el año 2001 es que se genera ese inconveniente, porque los demás años, digamos, y en general la vida de Bernardo en la parte financiera, en la parte empresarial ha sido muy auspiciosa, porque su carta natal es muy poderosa. Vamos a analizar en atención al último año del decanato que estamos observando aquí. Nos vamos a desplazar hasta ese año. Esta es la carta dinámica del año 2001, serpiente de metal yin, vista desde el ángulo de la astrología púrpura.
vamos a observar que hay tres factores de riesgo que hacen que el año fuese muy peligroso, muy de alto riesgo para la parte de las inversiones económicas, las inversiones en dinero para esta persona. El primer factor que vamos a tener en cuenta es que la casa matriz de la riqueza, que estoy sombreando acá, está en color amarillo ocre, ella se encuentra en una zona que se conoce como la agrupación de las cuatro direcciones, donde hay un ki centrado, pero esta zona se le llama también los cuatro fracasos. Es una zona de peligro. Quiere esto decir que el Palacio de la Riqueza está cruzando una zona sombría, en donde se tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer inversiones. El segundo factor es que se presenta un conglomerado de estrellas oscuras, una red de estrellas oscuras, y las vamos, están aquí todas en color, marcadas en color rojo. La estrella 90 rotura, la estrella 92 servicio, esta que estamos señalando aquí, la estrella 92 servicio filial, la estrella 17 interferencia, la estrella 76, que es la estrella emboscada, la estrella 94, la estrella justicia. Dentro del Palacio de la Riqueza encontramos la estrella 21, que es la estrella juego, y la estrella 98, que es la estrella tigre blanco. Todas estas son estrellas inauspiciosas, son estrellas que envían malas energías, de modo tal que el peligro es altamente, es decir, entró en zona roja. Hay que ponerle cuidado a las fechas. Y un factor, o el factor que más oscurece el año, es la mosca voladora que viene desde el decanato y cae. Fíjese que la mosca cae entre las dos sucursales, o sea, pasa por encima y agarra, cobija el Palacio de la Riqueza. Digamos que de alguna manera la está oscureciendo a ese palacio. Esta mosca que trae la estrella Gila, el catalizador de nubes, es una estrella que realmente es la que más impacta sobre ese palacio que estamos analizando, sobre la celda de la riqueza. Si nosotros miramos en el libro de los cambios, los parámetros del libro de los cambios, aquí el punto de origen, el gatillo, donde está el gatillo, la madera yin es la energía del cielo, es el trigrama superior, el trigrama viento. Y el trigrama inferior, pues lo estoy señalando aquí, del palacio reflejo, es el fuego yin, o sea, el fuego li, el trigrama li. Pues bien, pues aquí se configura el hexagrama 37 Giarren, es la reunión armoniosa. Todos los hexagramas del libro de los cambios envían un mensaje subliminal a la persona que lo está estudiando. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando la madera no se encuentra en una fase armoniosa, no se genera calor. En otras palabras, lo que le está diciendo aquí es que el departamento de mercadeo de esta empresa, las personas que están laborando allí, haciendo los cálculos y los pronósticos financieros, deben tener sumo cuidado a la hora de hacer estos análisis. Seguramente faltó una mejor comunicación ahí y se generó la debacle financiera. Yo sí quisiera enviarle un mensaje a las personas que operan como inversores, a los que están vinculados como comisionistas de bolsa, que trabajan como brokers vía online trading, aquellas personas que trabajan en temas relacionados con las bolsas de valores, con el mercado secundario de capitales, con la capitalización bursátil. Ese tipo de personas
que de una u otra manera tienen que invertir dinero, sobre todo en grandes cantidades, deben estar muy atentos a la carta natal de la persona que va a hacer la inversión. Eh, y lo digo porque este es un bucle fatídico. Se generó un proceso patético en Bernardo, y a pesar de que él tiene una carta natal con un palacio muy poderoso, el Palacio de la Riqueza de él es muy poderoso, y a pesar de todo, en el horizonte del tiempo, aún siendo una carta casi perfecta desde un punto de vista financiero, estas personas también cruzan por umbrales de peligro a la hora de hacer una valoración año a año, como estamos haciendo acá en este análisis. Es mucho más evidente en una carta natal normal de una persona que no tiene todas estas energías poderosas en su carta natal, de modo tal que, digamos, en el caso de Bernardo, debido a su potencial de riqueza, él se recuperó, pero en una persona que no tenga una carta natal poderosa, puede perfectamente colapsar, puede entrar en una fase de quiebra y difícilmente después de un desastre financiero como el que acabamos de ver, una persona así difícilmente se puede recuperar. Vamos a hacer una valoración también como para cerrar el capítulo. Vamos a mirar en la carta dinámica de los cuatro pilares, en la otra astrología. La vamos también a tener en cuenta, la vamos a chequear. De hecho, ella también nos está haciendo la misma lectura, obviamente con otro cuerpo de doctrina, pero la vamos a tener en cuenta porque es bien interesante hacer una comparación entre las dos astrologías. Hay que tener en cuenta que la rama terrestre del dragón, la rama terrestre del mono y del perro, estos tres arquetipos eh, generan energías mixtas. La pregunta es, bueno, ¿y las energías mixtas son buenas o malas? Depende del contexto. Hay que mirarle el entorno, las energías que son circundantes, hay que evaluarlas, porque a veces los energías mixtas, el ki mixto a veces es bueno, pero a veces, como en el caso que estamos viendo aquí, no lo es. Eh, un factor a tener en cuenta es que lo estoy señalando aquí sobre la banda verde, es que para esta época, aquí yo señalé dos fechas, 8 de abril del año 2001 y 28 de abril del año 2001, tomé como estos puntos de referencia. En las temporadas o la temporada para esa época era primavera. Esta temporada hace que el metal yin, que los tenemos aquí marcado en color amarillo, el oficial directo se oscurece. Es cierto que es muy poderoso, pero no cuando está oscuro, porque el dueño de la carta ahí va a cometer errores. Todos los casilleros amarillos que ustedes ven aquí, en color amarillo como más subido, son, si ustedes los miran en detalles, hay bastante energía yin, metal yin allí. De modo tal que se abruma, el oficial directo queda abrumado en la carta, pero queda oscuro. De modo tal que esto hace que el dueño de la carta natal cometa errores a la hora de tomar decisiones, y prácticamente el fracaso también está siendo visualizado en este análisis de la astrología de los cuatro pilares. A tener en cuenta estas tres energías, las de la banda superior, de la fila superior, son energías activas, son mucho más riesgosas. Es mucho más peligroso cuando tú tienes la energía oscura. Si la tiene en los tallos celestes, es mucho más peligrosa que cuando están en los tallos profundos, porque las energías celestes son energías dinámicas, tienen mucha fuerza. De modo tal, estimados amigos y amigas, si quisiera
que ustedes tengan en cuenta estas variables a la hora de tomar decisiones, sobre todo cuando se van a hacer inversiones en negocios que... En este capítulo vamos a hacer una predicción exacta y precisa de la fecha de fallecimiento de Bernard Arnault, evento que va a suceder dentro de 7 años. No vayan a pensar aquí que voy a sacar una bola de cristal para poder hacer este tipo de predicciones, porque la astrología no funciona así. Aquí vamos a aplicar simplemente todo el marco teórico, todo el cuerpo de doctrina de las dos astrologías, tanto de los 4 pilares como la astrología del emperador, las vamos a cruzar para tener un pronóstico mucho más veraz y mucho más exacto. Esta técnica que vamos a aplicar aquí se conoce como la técnica de las dimensiones giratorias, o también se conoce como con el nombre de la técnica de rotación. Es una técnica de hace 1000 años, pertenece a la escuela del norte de la astrología púrpura. Bien, en primera instancia lo primero que tenemos que hacer es mirar el decanato. Entonces, vamos para el próximo decanato de Bernard Arnault, que inicia el próximo año. Aquí lo tenemos, en el gráfico vemos que el próximo decanato de él está, viaja entre el año 2022 hasta el año 2031. El indicador, porque lo primero que tenemos que mirar es un indicador en el decanato, algo que nos diga que su fallecimiento va a ser ahí, en ese ciclo de tiempo. Pues bien, en el Palacio de la Salud, que lo estoy señalando aquí sobre la zona superior izquierda, vemos, en primera instancia vemos acá el heraldo 85, que es el heraldo de la muerte. El hecho de que el heraldo por sí solo aparezca no nos dice nada. Tenemos que encontrar una serie de sustratos que nos diga que efectivamente la muerte va a suceder en esos 10 años. Para ello, el primer indicador es el catalizador de nubes que aparece en la sucursal del Palacio de la Salud. Aquí lo vemos. Este es un acelerador de energía que, como él viaja a través de la carta natal, a través de las moscas voladoras, porque él forma una mosca, en ese caso este es el primer indicador. El segundo indicador es, vamos a mirar la oposición al Palacio de la Salud y encontramos acá la estrella 74, que es signo de enfermedad. Aquí nos está anunciando que Bernard Arnault va a fallecer por una enfermedad. Y adicionalmente encontramos adyacente, y este Palacio del Destino también es muy fuerte aquí. Siempre que nosotros hacemos lecturas de cualquier palacio, es importante, sobre todo cuando vamos a precisar algo, es importante siempre mirar la celda del destino, porque ella también marca tendencias para cualquier otra celda. Entonces, en este caso, la estrella 75, que es la estrella consumir, nos está diciendo, como está aquí adyacente, nos está diciendo que esto va a ser una enfermedad crónica. Muy posiblemente sea un cáncer. Hay otras estrellas complementarias que también como que ayudan a retroalimentar todo este circuito. Por ejemplo, esta estrella 25, la estrella juicio celestial, la estrella 43, que es la estrella el sendero de la severidad, y digamos que la estrella 38 también, estrella 38 que la estamos aquí señalando, que es la estrella obstrucción, la estrella obstáculo.
De modo tal que ya encontramos el primer indicio de que el fallecimiento, la fecha de muerte de Bernardo va a estar circunscrito en este próximo decanato. Ahora, viene la pregunta, ¿de qué va a morir? ¿Cuál va a ser el...? Ya sabemos que hay una enfermedad crónica, ¿no? Ya la tenemos aquí... perdón que se me corrió el gráfico. Ya tenemos aquí clarificado que hay una enfermedad crónica. Pero ¿qué enfermedad? Bien, ahí viene la pregunta. Entonces, vamos ahora a proyectarnos para el año entrante, porque es el año donde inicia el decanato. Nos va a dar un indicador de la enfermedad que se va a presentar, de la enfermedad crónica. ¿Cuál enfermedad se va a presentar? Bien, entonces para ello, ya ubicado sobre el año 2022, Tigre de Aguayán, que es el próximo año chino. Bueno, aquí nos indica que la estrella 8 Luna, que es la que está liderando el Palacio de la Salud, va a recibir el impacto de una serie de energías que la van a afectar. Y la estrella 8 Luna es donde está la enfermedad ahí en esa que la tenemos aquí señalada con una sombra negra, digamos, es donde nosotros vamos a descifrar, a decodificar qué enfermedad se va a presentar. Pero ella por el solo hecho de que esa estrella se presente en dicho palacio, no quiere decir que la enfermedad por sí sola va a aparecer. Tienen que retroalimentarse con una serie de sustratos negativos para que esa estrella genere la enfermedad. De lo contrario, simplemente por el solo hecho de que la estrella ahí aparezca no quiere decir nada. En ese orden de ideas, si nosotros lo primero que vamos a ver en la sucursal por izquierda, en el semisextil por izquierda, encontramos la primera estrella oscura, que es la estrella 98 Tigre Blanco. También dentro del mismo palacio encontramos otra estrella que está oscureciendo el palacio, que es la estrella 18 Tierra Vacía. En el trígono por izquierda hay varias estrellas, pero básicamente la primordial o la más importante es una estrella anual, que es la estrella 101, que se llama Enfermedad Celestial. Esta estrella sí es importante porque ella nos está indicando que la enfermedad va a aparecer ahí. Al mismo tiempo, en el opuesto, en el espejo, en el arco, vamos a mirar en el palacio opuesto la estrella 17 Interferencia y otra estrella que es muy fuerte acá, la estrella anual 91 Energía Oscura. Y quizás la que marca más, las dos estrellas que son más potentes aquí a la hora de generar la enfermedad es esta que estoy aquí en el Palacio de la Propiedad, que está el trígono por derecha. Tenemos la estrella 74, que es así la estrella enfermedad, y la otra estrella que la estamos señalando aquí, la estrella 93, que se llama toque de difunto. Esto nos está anunciando que esta enfermedad va a ser una enfermedad mortal. Dicho esto, podemos tener claro, al recibir todo este insumo de energías, entonces esta estrella 8 Taiyín, la estrella 8 Luna, por ser la estrella líder del Palacio de la Salud, ella es la que recibe todo el impacto. ¿Qué representa esa estrella dentro de la medicina tradicional china y básicamente dentro del conglomerado de la acupuntura china? Porque estas astrologías son vinculantes con la acupuntura china. Esa estrella, 8 Luna, ella está relacionada directamente con el meridiano del riñón. Quiere esto decir, el primer indicador que nos está señalando aquí es que muy posiblemente la enfermedad crónica que va a presentar Bernardo va a ser bien sea en el riñón o bien sea a nivel de los huesos.
existe la posibilidad, como esta estrella también está conectada con el vaso curioso, el vaso de la pisada Yin, que ese es un meridiano paralelo dentro de la acupuntura china, podría darse también que la enfermedad se dé a nivel de la vejiga. Entonces, estos son los tres órganos que son, digamos, los órganos que están visiblemente comprometidos en este pronóstico. El riñón, o los huesos, o la vejiga. De ahí no se sale. La enfermedad que va a aparecer, que como les digo, de acuerdo a la configuración que se da acá, lo más probable es que sea un cáncer. Adicionalmente, vamos a ver el Palacio del Destino del año, porque él también se tiene que oscurecer para que el Palacio de la Salud realmente se vuelva negativo. Entonces, en este orden de ideas, aquí nosotros vemos la estrella 13, que es la estrella 7 espadas. Tenemos la estrella 22, que es la estrella turbulencia. Esta es la estrella cuchillo y oveja. Esta es una estrella que corta, es una estrella cuando aparece ahí es muy mal, cuando aparece ensombreciendo un palacio es muy negativa porque ella empieza a cortar. Por eso diría yo que un cáncer, pues las enfermedades neoplásicas son muy complejas y dada la configuración que estamos viendo acá, muy probablemente la situación vaya por el lado de un cáncer con metástasis a futuro, ¿no? La estrella 53 vacío celestial y la estrella 90 rotura, todas estas estrellas están afectando el palacio, no solamente este palacio, sino que también están ensombreciendo el opuesto, el palacio espejo del palacio de los viajes. A partir del mismo palacio de los viajes, a expensas del decanato, vemos aquí esta curvatura, aquí vemos una mosca. La mosca que viaja de aquí y cae acá. El catalizador de nubes viene a configurar aquí. Vamos a mirar por la técnica del libro de los cambios que se presenta. Del punto de origen vemos el elemento fuego, ¿sí? el fuego, el fuego Li. Y él como energía celeste se ubica sobre la energía terrestre de la madera yin, o sea, del viento. En este orden de ideas tenemos fuego sobre viento. Se está configurando, aquí la vemos marcada en este rinconcito, vemos aquí que lo estoy señalando. El hexagrama 50, el hexagrama Gen, el hexagrama de la caldera. ¿Qué significa ese hexagrama? Es una pila de leña ardiendo y encima hay un jarrón con tapa. Donde en este caso lo que nos está indicando es que se está cocinando una enfermedad que a Bernardo le va a afectar el trabajo porque cae sobre el palacio del trabajo. Ya tenemos eso claro. Ahora primero identificamos en el decanato que la muerte se va a presentar en esos 10 años. Ahora ya sabemos que va a ser una enfermedad crónica y al mismo tiempo sabemos que va a ser muy probablemente se va a presentar en el riñón o en los huesos o en la vejiga de acuerdo a la configuración de la carta. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo es el fallecimiento? Bueno, aplicando la técnica de las dimensiones giratorias, nosotros nos vamos a proyectar para el año 2028. Vamos a focalizar el palacio más complicado, tanto para el tema del palacio del destino y que se cruce con el palacio de la salud. En ese orden de ideas, si nosotros nos ubicamos acá, este es un palacio, es una carta dinámica mortal. Por todo el juego de energías que entra acá, es decir, la fecha de muerte sí o sí es acá, en el año 2028 no tiene carácter de discusión y lo vamos a evaluar desde el punto de vista del marco de la doctrina de la astrología de la astrología púrpura. El primer punto que vamos a mirar es, vamos a dirigirnos hacia el Palacio de la Salud del año 2028. Aquí nos vamos a encontrar
Aparentemente aquí no hay nada interesante a excepción de la estrella 17 interferencia. Del resto, aparentemente uno dice, bueno, pero aquí no pasa nada. Sin embargo, vamos a mirar, porque aquí él se retroalimenta de acuerdo a las técnicas que ya hemos ido mirando de los 3 partidos 4 positivos, siempre se va a retroalimentar de las celdas por trígonos y la celda por oposición. Entonces, en el trígono por derecha nosotros nos vamos a encontrar que en el año 2028 esta estrella 93, que es la estrella toque de difunto, es estrella mortal, es como el cementerio, digámoslo así. Esta estrella se une con la estrella de la muerte acá por trígono. Es un insumo bastante fuerte, digamos, para marcar el fallecimiento de la persona. Hay otras estrellas que también van oscureciendo toda la celda matriz. Por ejemplo, la estrella 21, que es la estrella ardiente, que es una estrella bastante fuerte. La estrella 18, esta estrella que se encuentra en la oposición se llama la estrella desgracia. Pero la más poderosa de todo este bucle de energías es la estrella 2, consejero principal, que ya en otros acápites hemos visto que es una estrella muy inestable. Cuando esta estrella recibe el impacto de la mosca voladora o sea, del catalizador de nubes, esta estrella prácticamente colapsa. Digamos, para hacer como una comparación, es como cuando estamos en un edificio, pero hay un terremoto. Llega un momento en que el edificio, si el impacto de ese sismo es muy fuerte, el edificio se va para el suelo. Es lógico. Aquí está sucediendo eso, porque la estrella 2, la estrella consejero principal, al ser muy inestable y al recibir un gran insumo de energías negativas, especialmente la mosca voladora del catalizador de nubes, ella por sí sola tumba la carta. Aquí la carta se va al suelo. Y obviamente si la carta natal se va al suelo, pues la persona, el dueño de la carta, pues tiene que fallecer, no hay de otra. Aquí hay otro punto que quiero, entre este barrido que estamos haciendo, mirar como la mosca por la mosca y la mosca del catalizador de nubes viene desde el Palacio de los Viajes, que está en oposición al Palacio del Destino. Aquí en este Palacio de los Viajes hay una serie de energías bastante complicadas. Aquí tenemos la estrella 7 espadas, tenemos la estrella 22, que es la estrella turbulencia, tenemos la estrella 37, que es la estrella cuchillo de oveja, la estrella 53, en fin, la estrella 96, la estrella justicia. Hay una cantidad de energías que realmente rompen la carta. Básicamente eso, cuando se presenta una ruptura de la carta, la persona, digamos para este caso, y estamos hablando ya de la salud, la existencia de la persona realmente queda cortada. La persona tiene que desencarnar por obvias razones. En la oposición que se está generando también, se están generando dos energías muy complicada. Esta estrella es muy fuerte acá, es demasiado fuerte. Es la estrella, se llama romper en pedazos, la estrella 62, y la estrella 90, la estrella rotura, o sea, se rompe. Aquí lo que nos está diciendo claramente es que la carta se rompe en 1000 pedazos. Y obviamente pues la persona, como les digo, el fallecimiento es inminente. Y vuelvo y les repito, esto no se trata de sacar una bola de cristal, hacer una adivinanza, no, es simplemente aplicar las energías del tiempo, no más.
Esta técnica también, cuando uno va a buscar energías buenas para un negocio, para otras, también se puede utilizar porque esta aplica para todo. Aquí vamos a hacer el ejemplo de la fecha de fallecimiento porque digamos que dentro de la lectura que hice pues es muy evidente, es demasiado evidente. Como la mosca voladora sale del palacio de los viajes, aquí lo estamos marcando como un metal yin. Este es el trigrama lago, el trigrama marisma dentro del libro de los cambios. Esta es la energía celeste que separa sobre la energía terrestre juego yang, o sea, el juego li, el trigrama li. De modo tal que aquí en este rinconcito, y lo estoy marcando aquí, lo estoy señalando, aquí se forma el hexagrama 49, el hexagrama Ko. Este es el cataclismo radical, es como un remesón. Básicamente este hexagrama es como un terremoto dentro de la carta natal. De una u otra manera es como si nos estuviera diciendo, y de hecho es el mensaje subliminal que este hexagrama nos envía, es que nos está diciendo que el lago trata de apagar el juego y también el juego trata de secar el agua bajo un gran movimiento, bajo un gran terremoto. Obviamente que el terremoto hace que todo se rompa en 1000 pedazos, la carta se rompe en 1000 pedazos. Y reitero, la fecha de muerte es prácticamente es un hecho. Vamos a mirar aquí, porque viene la pregunta. Bueno, ya sabemos que en el año, por la técnica de las dimensiones giratorias, ya decantamos que el año 2028 es la fecha de la muerte. ¿Qué tenemos que buscar ahí? Simplemente en el año vamos a buscar la estrella de la muerte. Pero aquí es mucho más fácil buscarla por la técnica de la astrología de los 4 pilares. Entonces nos vamos a ir para la otra astrología. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es determinar la fecha. Que esto no lo vamos a hacer en forma arbitraria, no vamos a ponernos a adivinar y poner la fecha, cualquier fecha, no. En el calendario chino, el calendario de la energía chino, si nosotros nos vamos al calendario que se puede conseguir en un software muy fácil, aquí nos vemos la fecha 2 de agosto del año 2028 entre las 9 y las 11 de la mañana. Observemos atentamente que para el decanato de Bernardo, para el tiempo que estamos cobijando, aquí se está presentando como punto de partida. Estoy señalando aquí en la parte inferior derecha del gráfico, aparece el heraldo tumba. Esto pues obviamente es el cementerio, ¿no? Naturalmente. Pero ¿cómo hacemos para decir, bueno, ¿y por qué el 2 de agosto del 2028? ¿Por qué? Porque debe haber una razón. No, esto no lo vamos a decir en forma arbitraria, vamos a decretar que esa es la fecha porque sí. No, la fecha se da por lo siguiente. Mire, vamos a sombrear todos los tallos celestes que hay ahí, todos. Ya hemos mencionado que los tallos celestes tienen muchísima fuerza porque son energías dinámicas. Aquí vemos que todas son tierra yin, incluyendo el decanato. ¿Sí? Incluyendo el decanato. Incluso dentro de las ramas terrestres, que son las que reciben las órdenes, estas también, la cabra que lo estamos viendo aquí, llena tanto el decanato como el día y también el mes. ¿Sí? O sea, es un mes cabra de un día cabra también. Entonces, al reunirse gran cantidad de tierra, de riqueza directa, esta tierra rompe la carta. Cualquiera dirá, bueno, pero la riqueza directa es buena para él. Evidentemente lo es. Es la parte más poderosa de la carta natal. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle dentro de la astrología china. Las energías deben estar siempre balanceadas. Incluso las energías buenas. Cuando una carta natal como esta, porque aquí lo que se produce es un terremoto, se llena de tierra y esto la rompe. Cuando unas fechas se aglutinan en gran cantidad sobre la carta natal, porque esto se está sumando a la carta natal, tanto la energía del decanato como esta fecha se suma, se adiciona y es en exceso. Esto definitivamente rompe la carta. Es malo no tener la energía.
porque es muy malo cuando uno no tiene energía en la carta natal, es fatal, pero cuando, como en el caso que estamos viendo, cuando la energía satura la carta por completo, también es malo. Siempre se debe buscar un punto de equilibrio. Creo que la vida en todo es así, debe haber un punto de equilibrio en todo. Aquí hay un desequilibrio total. Y finalmente, para rematar, esta serpiente que aparece como la rama terrestre de la Ura, la serpiente, ella carga allí para él, ¿no? Para esta carta natal, carga allá en el hombro, carga la estrella de la muerte. Ella lo único que necesita es que se den las energías, se configuren, y cuando todas las energías se configuran para ello, simplemente ella lo que hace es actuar y procede a desencarnar la persona, a cortar su cordón umbilical. Dicho esto, estimados amigos, terminamos de elaborar y explicar la fecha de fallecimiento de este caballero. Obviamente vamos a esperar, hay que esperar 7 años, de modo tal que esperemos que el reloj siga caminando, pero sencillamente, como les decía, basta simplemente, no es adivinar, simplemente es aplicar los conceptos teóricos a rajatabla de las dos astrologías para poder hacer este tipo de cálculos. Ya para finalizar, quisiera mostrarles a estos dos ilustres astrólogos, ya como colofón y conclusión de este video. Aquí tenemos al maestro Guan Lu. Su presencia está datada de la época de la dinastía Han del Este. Según los registros históricos de los tres reinos Wei, Han y Wu, también conocidos como los tres Anguo, para el año 220 al 280 después de Cristo, época en que se cubrió la rebelión de los turbantes amarillos, se menciona que este astrólogo trabajó como oficial de la corte imperial. También se dice que rechazó trabajar con Cao Cao, el último canciller de la dinastía Han. Esta figura legendaria se hizo famoso debido a que predijo con exactitud al menos la muerte de 100 personas para esa época. Y lo mismo, en el caso que estamos señalando aquí con el cursor en el margen derecho, tenemos a un astrólogo y grafólogo oriundo de Basilea, Suiza, Carlos Ernesto Kraft, que predijo con exactitud una semana antes el atentado a Adolfo Hitler que se presentó el 8 de noviembre de 1939 en una cervecería de Múnich. Dicho esto, pese a que el maestro Guan Lu utilizó la astrología de los 4 pilares y este otro astrólogo lo hizo con la astrología occidental, la astrología caldea, hago colación y hago mención de estos dos ilustres personajes porque ellos utilizaron palabras menos, más o menos las técnicas similares que yo estoy aplicando aquí en este video. Simplemente quiero hacer hincapié que al aplicar el cuerpo de doctrina de una astrología se pueden, con mucha precisión, se pueden hacer una predicción de eventos sin necesidad de utilizar una bola de cristal. Simplemente es aplicar el marco teórico de una astrología que en el caso pues de la astrología de los 4 pilares o de la astrología de la estrella púrpura son muy exactas y muy precisas. Bien amigos, yo quisiera ya para terminar darles las gracias
solicitarles a ustedes se suscriban a mi canal de Metafísica Tradicional China DFS. Si les gustó este material, les agradecería si me regalan un like, me regálenme un me gusta. Es una forma de apoyar estas exposiciones, y a través de estas pues yo puedo seguir publicando más videos de esta misma temática. Si en el caso de que requieran asesorías o apoyos técnicos, también me pueden escribir a mi correo electrónico suarezt.diegof@gmail.com, el cual también los dejo registrado acá. Pueden parar el video para que lo puedan anotar. Y muchas gracias a todos ustedes, y nos veremos en una próxima ocasión.